Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Muchas gracias por la invitación y también gracias por compartir y gracias a todas ver a todas esas exalumnas de tantos años y también a todas aquellas que no son exalumnas pero que están asociándose acá a esta reunión y algunas que son nuevitas y están siendo invitadas. Bienvenidas a todas y espero de que lo que vamos a compartir sea de bendición para tu vida, como lo fue para la mía de estudiarlo. Bueno, el tema del estudio de hoy podemos llamarlo así: dos enemigos invisibles. Dos enemigos invisibles. Y yo no tengo PowerPoint, nada de eso, pero voy a ir marcando los puntos, las que quieren tomar nota, y mencionando los pasajes, y los voy a leer yo porque los tengo acá escritos para no perder tiempo. Pero ustedes pueden ir tomando nota si quieren hacerlo. Lo voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Dos enemigos invisibles. No podemos negar que estamos pasando un tiempo que sus características y por el momento de la historia en que vivimos podemos considerarlo único. Los adelantos de la ciencia, usados para bien o para mal, la globalización y la tecnología han hecho de esta enfermedad un asunto, o diría un drama mundial, nunca antes visto. No hay rincón en el mundo que se libre de este flagelo. Y son muy pocos los que no han sufrido esta enfermedad en carne propia o que han tenido o tienen a un ser querido afectado. Todos sufrimos, todos podemos comprender y todos nos enteramos de lo que otros, muchísimos, están sufriendo. Mi abuela, mi amor, ya llegó. Pero para los hijos de Dios emerge otro peligro paralelo a este: el acecho de otro enemigo, que tomando ocasión de nuestra debilidad ataca de manera constante, astuta y peligrosa. Si bien esta enfermedad ha servido para expandir el Evangelio y muchas personas que antes no estaban interesadas en el Evangelio ahora sí lo escuchan con ansias, pero hay muchos cristianos que agobiados por la situación se han enfriado y apartado, estando en temor y desesperanza. Así como para el COVID hay protocolos para la prevención, la Biblia nos da un protocolo de prevención contra el obrar del enemigo en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Por eso dije dos enemigos invisibles. Y vamos a centrarnos principalmente en 1 Pedro, capítulo 5, del versículo 5, 1 Pedro 5, del 5b al 9, al 10, y vamos a ver esa porción. Y podemos pensar que cuando estamos en esa situación de desánimo, de angustia, podemos pensar en algo así como, imaginarnos como una escalera descendente. Y vamos a ver el primer escalón descendente de esa escalera. El primer escalón. Y el primer escalón de esa escalera es la ansiedad. La ansiedad. Uno de los problemas primordiales que todo el mundo está hablando, que están padeciendo las personas que no padecen COVID, pero por el encierro o por el cambio en sus vidas, son los trastornos de ansiedad. Aún en los niños, por la falta de la escuela, de su rutina, de su vida social.
Hoy se sabe que la ansiedad descontrolada, extrema, produce varias enfermedades, como ataques de pánico, agorafobia, que es el miedo a estar con mucha gente o el miedo de salir de la casa, estar en un lugar público, la depresión, etc. Y de hecho es lo que dijimos recién, lo que está sucediendo a muchos, aún a los niños. ¿Qué podemos hacer para prevenirla? Y ahí vamos a tomar nuestro pasaje acá en 1 Pedro. Y lo primero que podemos hacer y que debemos hacer, según dice acá en capítulo 5, versículo 5, dice, en la segunda parte, dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo primero que debemos hacer es revestirnos de humildad. Para luchar contra la ansiedad, lo primero que debemos tener presente es revestirnos de humildad. ¿Qué significa revestirnos de humildad? Tener presente quién es Dios y quién soy yo. Tener presente que Dios es un Dios soberano, que nada escapa a su soberanía y a su control, y a su mano de cuidado y a su ojo que ve todo el mundo. Entonces, eso es humildad, no sentirme autosuficiente, sino más dependiente que nunca del Señor, revestirme de humildad. Es el primer requerimiento. Y la respuesta de Dios ante una persona que vive así es gracia. ¿Y la gracia qué es? Es el favor inmerecido de Dios, que nos da la suficiente fortaleza para afrontar una situación. Y eso es lo que muchas veces necesitamos. Escuchamos historias terribles a raíz de esta cuarentena. Y no voy a repetirlas porque ya escuchamos tantas cosas en los noticieros que no quiero detenerme en eso, pero escuchamos cosas terribles, dignas de una película de terror que no nos imaginábamos. Bueno, ¿cómo soportamos esas cosas? Por la gracia de Dios. Humillándonos delante de Él y diciendo, Señor, no puedo, no sé cómo voy a soportar esto, pero ayúdame. Y la gracia de Dios en respuesta a eso obra en nuestras vidas y nos fortalece. Entonces, lo primero es recubrirse de humildad. Porque en Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenés que ser y tenemos que ser humildes para recibir la gracia de Dios. La segunda cosa que debemos hacer para poder tener control o victoria contra la actitud correcta contra la ansiedad es echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Eso lo vemos en el versículo 7, 5:7, 1 Pedro 5:7. Esta palabra echar, en el original, significa lanzar sobre. Y a mí me hace acordar cuando mis hijos eran pequeños, que llegaban de la escuela y venían con la mochila. ¿Y qué es lo primero que hacían? Abrían la puerta así, se daban vuelta y ¡pum! La mochila en el suelo. Yo creo que todos los chicos en el mundo hacen lo mismo, ¿no es cierto? Es un peso que traían, deseando sacárselo. Y cuando llegaban al lugar de descanso, a su hogar, donde sabía que había una mamá que la iba a levantar y la iba a llevar y la iba a colocar en el lugar correcto, lo que hacían era la echaban ahí, en ese lugar. Y esa es la imagen, echar sobre el Señor mi peso, mi carga, mi angustia, mi ansiedad, tirarlas y lanzarla a los pies del Señor, a los pies de la cruz. Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Fíjate, interesante, porque quiere decir que el justo cae también, entre paréntesis. El justo cae, pero Dios no lo deja caído para siempre. Esto va en paréntesis.
Todos podemos tener un tiempo de depresión por alguna situación. Lo que no podemos o no debemos es permanecer años en depresión, porque acá la palabra de Dios me dice que cuando uno cae, Dios lo levanta. Tardará un tiempo, habrá un tiempo de depresión, de angustia, pero Dios te levanta al final. No podés vivir toda la vida en depresión. Eso es aparte, eso es un plus. Bueno, en el original esta palabra implica un esfuerzo personal también. O sea, echar implica un esfuerzo personal, no es pasivo. No es que alguien me saca la mochila y la tira por mí, yo la tengo que tirar, yo lo tengo que dejar a los pies del Señor. Un comentarista que estaba leyendo, de nombre Stibbs, no sé si le dice algo, pero bueno, lo menciona. Dice, tales cargas deben ser arrojadas mediante un acto decisivo de entrega y rendición, con el que son echadas sobre Dios y cesan de ser llevadas por nosotros. Cesan de ser llevadas por nosotros. O sea, dijimos entonces, para no caer en la ansiedad, primero, revestirme de humildad, recordar quién es Dios, que es soberano, y recibir su gracia para soportar la situación. Segundo, echar, soltar, volcar, arrojar a los pies de Cristo toda esa carga, y ya esa carga deja de ser llevada por mí misma, la lleva el Señor por mí. Tercero, ser sobrios, versículo 8, en 1 Pedro 5:8, ser sobrios, ese es otro requerimiento. Eso me habla de dominio propio, de templanza, Dios nos dio la salvación y nos dio el Espíritu Santo, pero nosotros debemos trabajar para añadir las virtudes cristianas. Eso lo dice en 2 Pedro 1, 5 y 6. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud y al conocimiento dominio propio. Son virtudes que nosotros tenemos que añadir, no vienen así volando por una palomita. Dios ya nos dio todo, nosotros tenemos que ponernos de rodillas y tomar la iniciativa de agregar estas cosas a nuestra fe. Tenemos que poner toda diligencia en eso, en añadir estas cosas. En cuanto a lo que es ser sobrios, la palabra que significa ser templados, podemos pensar en lo del vidrio templado. Vieron que se escucha mucho del vidrio templado. Tiene características muy particulares. Se mantiene igual ante las temperaturas extremas y puede pasar de una temperatura a otra, pero sin romperse, siempre está inalterable. Esa es la templanza que debemos alcanzar a través del equilibrio espiritual y emocional ante todo tipo de circunstancias. Ser templados, pasar de cosas muy tremendas a alegrías, y todo va y viene, pero yo permanezco en una estabilidad. Eso es ser sobrios. Esa es una de las herramientas para no caer en un extremo de ansiedad. Y la última, velar, que dice también ahí en el versículo 8, velar. Y eso significa simplemente, los que tuvimos niños, sabemos, mantenerse despierto, vigilante. Igual que cuando uno cuida a algún enfermo, si has tenido que cuidar a un enfermo de noche. ¿Por qué debo echar toda mi ansiedad sobre el Señor? Porque dice ahí, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué tengo que ser sobria y velar? Porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Eso dice el versículo 8, ahí siguiendo abajo. Anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿por qué busca a quien devorar? ¿Por qué no devora a todos? Porque, vamos al segundo escalón,
El primero era ansiedad, el segundo, debilidad, porque busca a los débiles. El diablo busca a los hijos de Dios que están débiles espiritualmente. Cuando vemos en los videos esos de ¿cómo se llama? Animal, qué sé yo, bueno, no sé, geográfico, qué sé yo, algo así. Que a mí a veces me gusta verlo para no ver tanta noticiera. Pero es interesantísimo ver cómo atacan los leones a sus presas. Y bueno, uno ve un grupo, una manada enorme de ciervos o algún animalito así parecido, y el león está ahí al acecho atrás de unas ramitas y mirando, y la manada va pasando, hasta que llegan los últimos, y son los más chiquititos, los más flaquitos, los que están con la patita media mal, y uno dice, ¡ay, pobrecito, lo va a agarrar! Y sí, es lo que está esperando, el débil. Vamos a leer Deuteronomio 25, 17 y 18. Deuteronomio 25, 17 y 18. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Fíjense que acá hay tres tipos de personas. Los que iban en la retaguardia, porque los que iban atrás, porque eran débiles, no tenían tanta fuerza, tanta agilidad para ir rápido adelante al paso de los demás, los que iban atrás, los débiles, pero también los más fuertes, los líderes, dice, cuando tú estabas cansado y trabajado, también estaban trabajados y cansados. Se habían pasado por muchas cosas. Ahí era el momento donde vino el ataque del diablo, porque estaban débiles. ¿Cuándo estamos debilitados como hijos de Dios? Bueno, voy a mencionar algunos puntos en cuanto a eso. Estamos debilitados cuando no perdonamos. 2 Corintios 2, 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando no perdonamos, y en estos días que estamos, bueno, no sé todos, pero muchos hemos estado más tiempo con la familia, metidos en la casa, conviviendo todo el tiempo, si ha surgido muchas situaciones, han aumentado mucho la cantidad de divorcios, por ejemplo, se escucha decir. Muchas situaciones de conflicto con los hijos, que antes, bueno, cada uno en su lugar, en su trabajo, en la escuela, no estaban tanto tiempo juntos. Ahora te das cuenta que hay problemas, y que hay problemas de antes y que no están solucionados. Entonces no están perdonados. Ahí estamos débiles, estamos mal. Segundo, otra forma de estar débil. Tenemos mala reputación ante los incrédulos. Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso es importante. La reputación de uno en la ciudad, en el pueblo, en el entorno del trabajo, cuestiones de dinero, cuestiones de vocabulario, de conductas. Tenemos mala reputación. Otro, estamos débiles cuando nos enojamos y guardamos rencor. Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí estamos débiles, porque es algo que el diablo sabe que estamos en deuda con Dios y que tenemos un tema para solucionar ahí. Otro es cuando nos envanecemos. 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Hay más cosas, pero vamos a decir esto por lo menos, que pueden ayudarnos a evaluar cómo estamos.
Todos estos pecados, estas situaciones no solucionadas, nos hacen débiles en la fe y nos hacen tener muchas veces mala conciencia y somos presa fácil de ataques del diablo. Entonces el primero era la ansiedad, el segundo la debilidad, el tercer escalón, la vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Ya no solo estamos débiles, ahora estamos vulnerables, súper débiles, muy sensibles a cualquier, y desprevenidos y indefensos, diría, ante cualquier ataque. E indefensos hasta un punto, ¿no es cierto? Siendo cristianos siempre tenemos defensa, pero indefensos en nuestras emociones. ¿Qué sucede cuando el enemigo ataca? Porque nos debilitamos. Envía sus dardos de fuego. ¿Y cuáles pueden ser algunos de esos dardos de fuego? Bueno, uno puede ser el primero, desánimo. Desánimo. Y es interesante ver esto porque realmente uno puede ver lo que pasa en un momento y lo que pasa en otro. Esperen un cachito que ya busco. Quiero buscar lo que les quiero decir. Vamos a ver dos ejemplos. Uno de David. 27. Primera Samuel 27. Desánimo. Primera Samuel 27:1. Bueno, David venía de perseguir a Saúl por todos lados. Saúl lo perdonó, le perdonó la vida 2 veces. Saúl se arrepentía, le decía que no le iba a perseguir más, pero lo seguía persiguiendo. Bueno, llegó un momento que David se cansó, se desanimó. Dice, Primera Samuel 27:1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Hasta ahí nomás. Y vamos a comparar con Primera Reyes, capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Bueno, evidentemente Saúl no lo mató. Al que mataron fue a Saúl. Ahora, cuando estamos en una situación así, de mucho estrés, de mucha persecución o de una situación muy extrema como David, y uno empieza a sacar conclusiones equivocadas y el diablo toma ocasión de mi debilidad y mi cansancio, mi desánimo, y hace lo que mejor hace, que es mentir. Entonces empieza a meter en mi cabeza argumentaciones y conclusiones equivocadas, totalmente erróneas. Y nosotros que estamos desanimados, empezamos a prestar atención a esas mentiras en vez de escuchar al Dios verdadero y a la palabra de Dios y al Dios que dice la verdad. Y lo que resulta y que vemos en la Biblia es que nada que ver lo que termina siendo después, porque no era verdad lo que David suponía. Al fin seré muerto, me voy con los filisteos. Es un desastre, una decisión terrible. Y muchas veces nos vamos con los filisteos porque nos desanimamos, sacando conclusiones y escuchando al diablo. Mirá, te va a pasar esto, no sirve para nada que hagas esto. ¿Para qué vas a esperar si al final va a pasar esto y esto y esto? Y son argumentos mentirosos del padre de mentira, que no terminan siendo así como yo supongo. Segundo ejemplo, Primera Reyes 19.
Elías, maravilloso hombre de Dios, súper agotado físicamente, emocionalmente, después de haber matado a todos los profetas y de huir, correr por el desierto y estar solo, con hambre, con sed, cansado, con sueño, agotado. Bueno, el Señor viene y le dice que se levante, que coma, bueno, se repone. Pero en el versículo 14 tiene un diálogo con Dios y él dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Todo bien, hasta ahí está bien, ¿no? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Todo bien, eso es verdad. Era un buen argumento que él tenía. Y solo yo he quedado. Me parece que ahí empezó, como decimos en Argentina, a pisar la banquina. O sea, se le está yendo una rueda del auto para otro lado. Dice, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahora vamos a ver versículo 18 y vamos a ver el 19 también. Entonces le contesta a Dios y dice, y yo haré, bueno, le contesta varias cositas, no vamos a entrar en eso, pero dice, y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ah, bueno, ¿no era que estaba solo? Había 7.000. Y después en el 19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas entre sí, y él tenía la última, y tenía la última, espera que se me pegó una hoja. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, bueno, y ahí comienza a discipular a Eliseo. Ahora, si Elías hubiese seguido argumentando y escuchando las argumentaciones que el diablo le metía en la cabeza, en un momento de debilidad física, emocional y aún espiritual también, no hubiese podido disfrutar de lo que Dios tenía para él. Dios le dijo, tengo 7.000, no estás solo, deja de tenerte lástima, no estás solo. Basta, se terminó, ya te levantaste, comiste, dormiste, ahora seguirla, porque yo estoy con vos. Tengo 7.000 que van a estar con vos. Y se levantó, ¿y qué pasó cuando hizo eso? Encontró a Eliseo y empezó a ser el discipulado más grande de su vida. Entonces el desánimo es el momento donde el diablo nos ataca. Y es porque ponemos la mirada en nosotros mismos y escuchamos las argumentaciones del enemigo mentiroso. Salmo 94, 18 dice, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. Entonces no siempre como me siento es realmente lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Puedo sentirme mal, pero Dios sigue siendo el mismo y lo que Él va a hacer va a continuar siendo igual. Y las bendiciones de Él no van a detenerse. No importa la pandemia, no importa la situación, no importa el trabajo, no importa la falta de trabajo, la falta de esto, del otro. Dios es Dios y continúa siendo Dios. Y el diablo también, y te va a venir con mentiras. Así que cuidado. Segundo, segunda flecha del diablo, dudas y depresión. Las dudas llevan a la depresión. En todo Salmo 77 podemos ver eso, pero hay un versículo que es muy, muy hermoso. Lamentaciones 3:17. Lamentaciones 3:17. Estamos hablando de las dudas. Lamentaciones 3:17 dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Perecieron mis fuerzas
y mi esperanza en Jehová. El sufrimiento es real y verdadero. Nadie dice que uno no puede estar pasando un momento de dolor, de sufrimiento, de necesidad económica, de un montón de cosas que pueden venir. Pero también hay otra verdad. Ahí mismo, en Lamentaciones 3:31, dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. La multitud de su misericordia. Entonces las dudas, y aunque la realidad sea que las cosas están mal, también la realidad que se contrapone es que tenemos un Dios súper misericordioso y está siempre ahí. La otra flecha que nos envía el diablo, el temor. Hay gente que está tan atemorizada con esto que no quiere ni salir a la calle. Muchos niños. En Hebreos 1:14 y 15 dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor ha sido desde el principio una de las armas del diablo y la principal herramienta para someternos y anularnos. Nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso y amoroso, y de su Hijo que murió para vencer el temor a la muerte y darnos la esperanza de la vida eterna. Él decide cuándo y cómo dejaremos esta tierra para estar en las moradas celestiales que Él ya está preparando. Él venció a aquel que nos tenía esclavos por temor a la muerte. ¿Vamos a volver a temer a la muerte? ¿Vamos a volver a temer a la muerte cuando no conocíamos a Cristo? Como cuando no conocíamos a Cristo. Esa ya no es nuestra amenaza, sino el camino para encontrarnos con aquel que tanto nos ama. O sea, no tenemos por qué temerle a la muerte. Y si viene, bueno, será el camino para estar con el Señor. No tenemos por qué preocuparnos, anticiparnos a eso. Hemos perdido un amigo muy querido al principio de la pandemia, muy querido, de muchos años. Apenas comenzó todo esto, acá en abril, principio de abril. Y no fue por el coronavirus, fue por un ataque al corazón. Entonces, nadie sabe, nuestra vida está en las manos del Señor y no sabemos qué va a pasar. Por supuesto hay que cuidarse y tomar todas las prevenciones, pero no vivir atemorizados y esclavizados por el temor. ¿Cuál es la solución? Ahora vamos a empezar la escalera para arriba, ascendente. La solución. Vamos a Efesios 10. El protocolo de prevención. Que hay ciertas frases ahora que yo creo, no sé ustedes en sus países, pero acá nos tienen ya, yo ya no quiero ni escucharla. El protocolo de prevención, el aislamiento social, el uso obligatorio de barbijo, el quédate en casa. Bueno, basta, ya no quiero más. Ya sé lo que tengo que hacer, no me lo digan más. Lo voy a hacer. Bueno, este es un protocolo de prevención para poder estar preparados para eso, para esas flechas de fuego. Efesios 6, ¿qué habla? Habla de la armadura del cristiano. Pero vamos a marcar 2 o 3 cosas muy importantes. La palabra acá firmes, ¿viste? En versículo 11, 6:11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. Esta palabra firmes significa, en el original significa sostenerse en pie, permanecer, ¿no? Quedar en un lugar. Cuando habla de nuestra
postura delante de la obra y del obrar del diablo. Nunca nos dice que tenemos que atacarlo o, no sé, hacer algo con él. Tenemos que resistir nada más, es lo único que nos dice el Señor. Quédate en el lugar y mantente firme. Y eso es bastante trabajo, suficiente trabajo para nosotros, mantenernos firmes en la fe. Algo interesante en cuanto a esto. Fijémonos cuándo tenemos que mantenernos firmes y cómo debemos. Versículo 11 dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso es antes de que vengan las acechanzas. Fíjense lo que dice, vestidos para que podáis en el futuro estar firmes. O sea, antes de que venga. No es en el momento de que, ay, siento que el diablo me voy a poner. No, ahí está, querido. Tenés que empezar antes. Hay que vestirse antes, estar preparado. Para que podáis estar firmes, tenés que vestirte antes de que llegue eso. Porque va a venir en algún momento en la vida. Firmes contra las acechanzas del diablo antes. Estar preparados. Protocolo de prevención. Segundo, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad en el presente, durante esos tiempos que tenemos dudas, temores, durante ese tiempo firmes, vestidos con toda la armadura. Y versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Terminad firme. Después, antes, durante y después. Ahora, porque como dije antes, el diablo anda buscando, pero no ataca a todos en el mismo tiempo. Y no nos ataca continuamente, nos ataca cuando nos encuentra débiles. Entonces no es que estamos todo el tiempo luchando contra el diablo, todo el tiempo resistiendo, todo el tiempo, no. Hay momentos de bonanza, pero tenemos que estar preparados. Y el Señor, cuando el diablo se le acercó a Mateo 4 y lo trató de tentar, le respondió con la palabra de Dios, y después que dice, se fue. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice. No es que está todo el tiempo. Una persona cuando vive todo el tiempo, que ay, el diablo me ataca, es porque algo está pasando en tu vida espiritual, no estás cubierta con toda la armadura todo el tiempo. Un elemento principal, y ya terminamos, un elemento principal, versículo 16. Dice, sobre todo, Efesios 6, 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo, en ese momento, la palabra que usa es un escudo grandote que usaban los romanos y todos los ejércitos, que iba cubriendo desde acá de la pera casi hasta las rodillas, enorme, porque cubría toda la parte de los órganos vitales del cuerpo. Y porque las luchas en ese momento, una de las armas terribles que tenían eran esa misma, dardos de fuego, mandaban flechas con fuego, entonces donde caían las flechas incendiaban, mataban e incendiaban, quemaban. Si no morían desangrados, morían quemados. O sea, siempre fue cruel el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, por eso era imprescindible. Ningún soldado pensaba que podía calzarse y ponerse el yelmo, pero no podía salir jamás sin el escudo ese. Era imprescindible, el escudo de la fe. Tener fe, crecer en la fe a través del conocimiento de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, de conocer al Dios de la palabra diariamente, ponérselo todo el día, los días el escudo. Eso es lo que para los dardos de fuego del maligno. Es el elemento principal. Y segundo,
también es que dice acá, en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La oración, y también ese concepto lo vemos en 1 Pedro, cuando dice, bueno, no es, el versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. 1 Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esas son dos cosas paralelas, oración y orar por los demás, sabiendo que hay gente que está pasando las mismas cosas, no sentirme que yo soy la única en el mundo, como decía Elías, solo yo he quedado, solo yo tengo coronavirus, no hay nadie más, solo nuestro país, no, hay que levantar los ojos hacia los otros y orar por eso. Por último, palabras de esperanza y ánimo. 1 Pedro 5, 10 y 11. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una atención personalizada de Dios a mi vida. Él no me deja solo en esta situación. Él me cuida como un padre amoroso y está cerca. Y mientras estoy recibiendo toda esa presión de dudas, de desánimo, de temor, Él está cerca. Y cuando pase ese ataque de tantas cosas que vienen a mi vida y yo me ponga la cabeza en orden y diga, no, esta es una enfermedad mía, como dice en Salmo 77, enfermedad mía es esta, volveré a los años a la diestra del Altísimo. Bueno, cuando yo me dé cuenta de que la que estoy mal soy yo y que yo puedo soportar eso si estoy con el Señor, Él mismo va a tomar ese cuidado en mi vida, y dice, Él mismo va a tomar la dedicación y el tiempo y el amoroso cuidado de perfeccionarme, o sea, madurarme, afirmarme, fortalecerme, establecerme. Por eso decimos, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, queridas, recordemos que estamos pasando un tiempo con dos enemigos invisibles. Y hay uno que es la enfermedad, y hay otro que es el que conocemos de siempre, el enemigo de siempre. Tenemos una escalera descendente en la que podemos bajar, que el primer escalón es la ansiedad, ponernos ansiosos y dejar que la ansiedad se descontrole y nos enferme. Para eso tenemos que revestirnos de humildad, echar nuestra ansiedad sobre Él, ser sobrios y velar. El segundo escalón es la debilidad, y eso tiene que ver más con nuestros pecados, nuestras cuestiones que no están bien arregladas con Dios. No perdonamos, tenemos mal testimonio, guardamos rencor, nos envanecemos. El tercer escalón es la vulnerabilidad, y ya recibimos las flechas del maligno, es el desánimo, las dudas, el temor, pero hay una solución y una escalera para ascender, y es vestir la armadura de Dios, pero siempre, no esperando estar mal, sino siempre la tengo que tener puesta, antes que llegue el momento del ataque del diablo, antes de que llegue la prueba. Y tenemos que estar vestidos antes, durante y después cuando termine. Y el elemento principal, el escudo de la fe, que nunca me lo puedo sacar. Y llego a él, a crecer en la fe, mediante el conocimiento de la palabra, que es el conocimiento del Señor, diariamente. Orar por otros y saber que otros están pasando también, no soy yo sola. Y al final de todo recordar que el mismo Dios de amor, el mismo Señor Jesucristo va a estar conmigo cuando pase todo y me va a ayudar a fortalecerme, a restablecerme y a estar bien nuevamente como estaba antes. A Él se haga la gloria, solo en Cristo podemos soportar
las cosas que vivimos en este tiempo. Que el Señor les bendiga y que hayan sido estas palabras de ánimo para sus vidas como lo fueron para mí.